Aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3 en adelante, donde vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Se lee así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que el árbol era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Padre, gracias, Señor del cielo, por esta palabra, Dios, Gracias, Jesús. que hemos, Señor del cielo, leído en esta poderosa tarde, Dios. Que esta palabra sea explicativa en nuestros labios, Señor del cielo, y que puedan ser, Señor, edificación para cada uno de los oyentes. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí nosotros vamos a estar hablando de la desobediencia. La desobediencia, o la consecuencia de la desobediencia. Bendito es el nombre del Señor. Nos sentimos bien agradecidos de estar nuevamente, Juan, aquí para dar lo que es un estudio acerca de lo que es la desobediencia. Aquí nosotros, donde hemos leído, la Biblia narra una historia bien importante, y es la historia de Adán y de Eva. Y aquí nosotros vemos que el Señor, antes de crear al hombre, el Señor crea la naturaleza. Amén. El Señor crea los cielos, el Señor crea las estrellas, crea los animales. Pero dice que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dice que Dios cogió polvo, Dios hace un muñeco y sopla en el muñeco aliento de vida. Pero Dios le dio orden al hombre sobre la faz de la tierra. Y nosotros aquí vemos lo que es la desobediencia, mi hermano. Algo que nosotros como siervos de Jesucristo tenemos que obedecer primeramente lo que es su palabra. ¿Qué tú piensas, mi hermano, acerca de los sucesos, de la desobediencia que el hombre ha cometido en estos últimos tiempos que estamos viviendo? Bueno, primeramente vamos a hablar, como tú decías al principio, de la desobediencia. Amén. Si hablamos de la desobediencia, o sea, si hablamos de la consecuencia de la desobediencia, es porque hay leyes. Y cuando al hombre se le da lo que son leyes, estatutos, es para que lo cumpla. Ahora bien, cuando se quebranta, cuando se violan, lo que son esos principios que te han dado, eso trae sus consecuencias. Amén. Y vemos eso hoy en día, que cuando una persona desobedece, por ejemplo, si tú tienes un trabajo en una empresa, siempre una empresa se ríe por lo que son leyes, lo que son estatutos. Ahora bien, cuando ese empleado no cumple con los mandamientos o con los regímenes que hay en esa empresa, depende del mal que él cometa, es sancionado, es amonestado o puede ser cancelado. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. O sea que el no obedecer trae sus consecuencias y no son buenas. Exactamente, porque la desobediencia te saca de donde Dios te estableció. Amén. Eso se trata de algo físico y también de algo espiritual, como tú hablabas al principio. Cuando estamos en un trabajo y no obedecemos lo que es la orden del jefe, inmediatamente caemos en desobediencia y nos sacan del trabajo. También en el ámbito espiritual vemos que cuando nosotros no obedecemos la palabra, vemos que el mismo Dios se enoja con nosotros y nos saca de donde Dios nos estableció. Es por eso que nosotros vemos que Dios habla con Adán y le dice: de todo el huerto pueden comer, pero el día de que coman de ese árbol morirán. Y nosotros vemos que la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado. La serpiente, en este capítulo donde acabamos de leer, se identifica como la serpiente antigua, Satanás. Y vemos que Satanás siempre ha querido divorciar el corazón del hombre para que no adore a Dios. Y muchas veces caemos en lo que es desobediencia. Juan, nosotros vemos que de Génesis hasta Apocalipsis
nosotros vemos que la persona que vivieron conforme a la obediencia, Dios lo estableció. Dios lo bendice porque, como tú decías, y lo que enseña la palabra, el objetivo de Satanás es que el hombre desobedezca el plan de Dios. Amén. Como te decía, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico, al hombre siempre se le dan leyes, estatutos, el cual debe regirse. Amén. Ahora bien, el trabajo de Satanás es tentarnos, pero tentarnos ¿para qué? Con un objetivo principal es de que el hombre desobedezca a Dios. Amén. Automáticamente el hombre desobedece a Dios, ¿está obedeciendo a quién? A él. A Satanás. Y eso es lo que él quiere, que el hombre siempre ande en desobediencia de parte de Dios, que el hombre siempre ande conforme a los deseos de él y no a los deseos de Dios. Wow, es terrible entonces. ¿Por qué razón? Porque hay leyes que nosotros como siervos de Jesucristo tenemos que cumplir sobre la faz de la tierra. Amén. Hay estatutos, hay ordenanza para nosotros convertirnos en hijos de Dios. La Biblia dice que cuando Dios unge a Saúl como rey sobre Israel, dice que Dios lo manda a pelear. Pero ¿qué pasó? Dice que Saúl tomó de lo más gordo y también tomó el rey de aquella ciudad. Y dice que desobedeció el mandato de Dios. Tanto así que Dios le manda el profeta Samuel. Y el profeta Samuel, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, vale más la obediencia que el sacrificio. Porque muchas veces nosotros queremos sacrificarnos, pero no somos obedientes. Y la obediencia tiene que ser fundamental en la vida del creyente, mi hermano. Porque eso tiene un orden, la obediencia tiene un orden, me lo cambió el Señor. Esto no se vale en que tú digas, no, yo quiero hacer eso, aunque tú lo veas a lógica que se ve que está bien, pero si tú no estás obedeciendo a Dios, está mal, porque eso fue lo que pasó con Saúl. Amén. Dios le dijo, ve y destruye a los malecitas, a todo el mundo, rey, niño, aún lo de pecho, a todos, los animales, todos. Pero ¿qué él hizo? El pueblo le dijo, vamos a llevarnos algunos de estos becerros gordos para sacrificarlo a Dios, vamos a llevarnos al rey, y él lo hizo. Pero él pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien, porque él dijo, bueno, yo voy a tomar estos becerros y voy a hacer un sacrificio a Dios, eso está bien, a Dios le gustan los sacrificios. Pero ahí Dios entonces le hace entender a él que más vale que la obediencia que los sacrificios. Hay veces que nosotros estamos en los caminos del Señor y decimos, no, yo voy a hacer esto, me voy a sacrificar hacer esto, pero tú no estás viendo que tú estás por encima, estás desobedeciendo a Dios para hacer un sacrificio. Y entonces Dios nos enseña a través de su palabra que a Dios le gusta más que nosotros andemos en obediencia que en sacrificio, porque de nada nos vale que nosotros nos sacrifiquemos a hacer algo para Dios y que estemos en desobediencia. Sí, porque es como tú dices, hermano Juan, muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, inconscientemente, pero es algo que Dios Estamos estableció. quebrantando un mandamiento. Estamos quebrantando un mandamiento, estamos quebrantando lo que es la palabra. Y cuando violamos la palabra, violamos la voz de Dios, porque la palabra es la voz de Dios auténtica en lo que es la palabra. ¿Tú crees que una persona que anda en desobediencia, Dios lo puede bendecir? Bueno, varón, según lo que la palabra de Dios enseña, cuando una persona anda en desobediencia, anda contrario a lo de Dios. Amén. Y una persona que ande contrario a lo de Dios, yo no creo que Dios lo pueda bendecir. Porque hay bendiciones, la Biblia dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Amén. Hay personas que tú lo ves bendecido, que tú lo ves próspero, según la vida, pero luego esa persona tú lo ves ruina, lo ves mal. O sea que según la Biblia esas bendiciones no vienen de Dios. Amén. Porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Sí, porque muchas veces Dios te marca a ti como evangelista, como profeta, como misionero, pero tú tienes que hacer lo que Dios dice. Claro. Muchas veces nosotros incumplimos eso y no caminamos conforme al llamado que Dios nos ha determinado. Y muchas veces violamos lo que es los códigos, violamos lo que es la palabra. Y cuando violamos eso, ya Dios no puede habitar continuamente en nuestra vida, porque nuestra vida se llenó del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado se convierte hijo de ¿quién? De Satanás. Inmediatamente cuando una persona vemos que comienza a desobedecer lo que Dios estableció, está en contra de Dios. Y hay que tener cuidado con eso, porque por ejemplo la pregunta que tú me hiciste antes, Saúl andaba en desobediencia, Saúl andaba mal, hasta consultando a divinos, consultando a hechiceros, brujos, y como que Saúl era el rey, pero Saúl andaba mal. ¿Qué pasa hoy en día? Que eso lo llamamos hoy en día. Hay personas que dicen, no, yo soy el hombre de Dios, yo soy el hombre del momento, y predican un buen mensaje, hasta se sanan los enfermos, pero esa persona está desechada delante de Dios. ¿Por qué? Porque anda mal delante de Dios. Y eso pasaba con Saúl. Saúl aún siendo rey,
delante de los hombres, delante del pueblo, ya Saúl está desechado delante de Dios Wow. por causa de la desobediencia. La desobediencia. Pero Saúl lo que quería era agradar al hombre, no a Dios. Un momento dado le dijo a Samuel, oye, honrame delante del pueblo, para que el pueblo vea que todavía Dios está conmigo. O sea, que él lo que quería era ser visto por los hombres. Eso también pasa muchas veces con nosotros. Claro. Queremos que el hombre nos honre y no dejamos que sea Dios que nos honre. Y eso pasa mucho en la vida secular del creyente, en lo que es la palabra. Que muchas veces quiere que la otra persona lo elogie y que no que sea Dios. La Biblia dice que Dios honra al que honra merece. Y vemos algo bien importante, que es que cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos bendice de una forma sobrenatural. Porque Dios habló con Abraham y dice que Dios se le reveló a este hombre. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo he de mostrarte. Y vemos que este hombre caminó bajo la obediencia y fue un hombre fructífico sobre la faz de la tierra, un hombre que fue bendecido por Dios. Porque cuando somos obedientes, varón, Dios nos establece. Claro. Cuando somos obedientes, Dios nos bendice. Cuando somos obedientes, lo que se nos quitó, Dios vuelve a poner en nuestra vida. Porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que su iglesia lo obedezca, que ande conforme a su voluntad. Y la Biblia enseña que hay principios y bendiciones para que anden en obediencia. En el libro de Deuteronomio, creo que también en el Levítico está, que habla sobre eso. Que cuando tú le obedeces los mandamientos de Dios, hay bendiciones que te van a seguir. Cosa linda y hermosa de Dios. Ahora, cuando te anda contrario a lo que es la palabra de Dios, o sea, anda en desobediencia, entonces hay cosas que te van a seguir. Amén. Y la Biblia enseña que había momentos que el pueblo de Israel, cuando Dios levantaba un juez, era para que lo liberte. Pero ¿por qué pasa eso? Por causa de la desobediencia. Cuando el pueblo de Israel andaba mal en pecado delante de Dios, que iba a adorar ídolos, que no eran ídolos paganos, la palabra de Dios dice que Dios levantaba a la gente de Madián. Dice que los madianitas venían, se llevaban en el tiempo de cosecha todo su fruto, todo lo del granero, y aún así que los traían hasta sus animales y se comían lo que quedaba. ¿Pero por qué era? Por causa de la desobediencia. Ahora, cuando ese pueblo recapacitaba y entendía que andaba mal delante de Dios, que andaba en vía contraria a Dios, Dios peleaba por ellos. Dios peleaba por ellos. Dios levantaba a un gedeón, Dios levantaba a un hombre, ¿para qué? Para que liberte a su pueblo. Pero eso pasaba por causa de la desobediencia. La desobediencia, porque debemos de entender que Dios nunca va a estar de acuerdo con una persona que ande desobediente y que no guarde sus mandamientos. La Biblia establece, en una ocasión Dios junta al pueblo y Dios le dice al pueblo, mira, yo voy a hacer bendición para ustedes si ustedes guardan mis mandamientos. Pero si no guardan mis mandamientos, voy a hacer maldición. De maldición. O sea que Dios es un Dios justo. Dios es el Dios que perdona los pecados. La Biblia dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y nosotros vemos algo bien importante, que cuando el pueblo caminaba conforme a lo que era la palabra, los decretos, los mandamientos, Dios peleaba por el pueblo. Amén. Pero vemos que cuando el pueblo desobedecía a Dios, Dios se apartaba. O sea que cuando nosotros estamos caminando bien delante del Señor, Dios va a pelear por nosotros. Hay personas que quieren que Dios pelee por ellos, pero que no andan de acuerdo a lo que Dios estableció. O sea que hay promesa para todo aquel que guarde lo que es los mandamientos, que es la palabra del Señor. Por eso hay veces que nosotros decimos, oye, no sé por qué me está pasando esto. O un ejemplo verídico, la juventud, muriendo muchos jóvenes hoy en día. Infarto, terrible. Pero cuando nos vamos al concepto bíblico, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. O sea que si tú mueres joven es por desobediente, por no honrar a tu madre. O sea que la Biblia te enseña a ti que hasta eso tú debes de cumplirlo. Ahora, cuando tú lo incumples, entonces viene lo que está pasando hoy en día, que vemos jóvenes muriendo a pequeña edad. Pero cuando analizamos el asunto, esos jóvenes no respetan a su padre, Amén. no respetan a su madre, le levantan la mano a su padre, a su madre, hasta le dan golpe a su madre. ¿Y qué hace Dios? Le corta los años de vida. Y eso está en la Biblia. Terrible. O sea que la misma palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Y hay personas, hay veces que nos sorprendemos, oye, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué me pasó? Vamos a ver, vamos a examinarnos, a ver conforme a la palabra, ¿por qué me está pasando esto? Y ahí nos damos cuenta si es que estamos violentando los mandamientos de Dios, como te decía ahorita, el ejemplo de la empresa. Cuando tú tienes una empresa y te llaman a capítulo y te ponen una amonestación, tú dices, ¿por qué me pusieron esa amonestación? Yo no he hecho nada. Pero cuando tú analizas, tú dices, oye, pero yo no podía llegar a tal hora y estoy llegando tarde.
Yo no podía caminar por ahí sin capo y estoy caminando por ahí sin equipo de protección. Estoy violentando la ley y me puse una amonestación por eso. Eso pasa con nosotros en la vida espiritual también. Nos secamos. Espiritualmente, el creyente que no anda de acuerdo a lo que es la palabra está seco. Está apagado porque está violentando lo que es la palabra del Señor. Amén. Y eso es muy terrible en la vida del ser humano. Cuando violenta lo que es la palabra, inmediatamente su vida espiritual comienza a disminuir. Es peligroso, es peligroso. Comienza a menguar. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando Satanás se le presentó a Jesús, que le dijo, si tú eres hijo de Dios, Wow. convierte esta piedra en pan. Como hemos sabido que tú tenías poder para convertir la piedra en pan y convertir a Satanás en una salchicha y comérsela con tu pan. Exacto. Pero pues Jesús le dijo, escrito está, no solo del pan vivir el hombre, pero Satanás no estaba buscando que Jesús convirtiera la piedra en pan, ¿no? Satanás lo que estaba buscando era que Jesús desobedeciera, que le obedeciera a él. Eso es lo que Satanás quiere. Cuando Satanás tentó a Eva, Satanás lo que está buscando era que Eva desobedezca a Dios. Cuando Satanás viene y te dice, mira esto, el objetivo principal de Satanás no es que tú lo hagas, el objetivo de él es que tú desobedezcas a Dios. Wow. Y eso es lo que él quiere con nuestra vida, eso es lo que él está buscando con Jesús. Oye, si tírate de aquí, que el Señor va a mandar a su ángel y te va a agarrar. Satanás le daba lo mismo que Jesús se tire de ahí, se mate y se parta los dos pies, lo que sea. El objetivo principal de Satanás era que Jesús desobedezca. Y que lo obedezca a él. Claro, porque eso es lo que él quiere, que nosotros quebrantemos el mandamiento de Dios, desobedezcamos a Dios para que lo obedezcamos a él. Y automáticamente tú lo obedeces a Satanás, le estás desobedeciendo a Dios. Por eso la palabra dice que no podemos servir a dos dioses. Amén. Amará a uno o aborrecerá al otro. Amén. Y tú sabes dónde acabamos de leer, para así estar concluyendo. La Biblia narra esta historia bien poderosa. Amén. ¿Por qué Dios habla o agarra capítulo a Adán y a Eva? Porque Dios lo estableció en el huerto. Lo estableció para que vivan para siempre, para que sean eternos. Pero Dios nunca ha querido que el hombre le adore según lo que es Dios, que sea, no. Dios quiere que el hombre sea voluntario. Amén. Que el hombre tome su propia decisión para adorarlo. Porque si fuera así, Adán no iba a violar esta cosa. Pero el hombre tiene que dominio propio para poder ¿qué? Decidir. Para no amar a Dios por obligación, sino amarlo porque Dios es Dios. Y vemos que Dios planta a este hombre. Dios le da sabiduría a Adán, le da estatuto a Adán, le da decreto a Adán. Le dice, mira, pueden comer de todo lo que está aquí. Pero el día que ustedes coman, Adán, de este árbol, van a morir. Y vemos que la serpiente, dice la Biblia que era astuta, más que todos los animales que Dios había creado. Pero la serpiente, en primer lugar, no fue donde Adán. No. Wow, eso es terrible. La serpiente fue en primer lugar donde la mujer. La parte de él. La parte débil, la parte que debilita al hombre. Una mujer, cuando conoce el poder de lo que es una mujer o el poder de la palabra, va a poner al hombre a comerle su mano. Por eso vemos que Satanás se le presentó a esta mujer, a Eva. Y de acuerdo a Eva entonces también le da de comer a quién? Adán. Adán. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Como tú dices, la mujer, Satanás atacó por la parte más débil. Él agarró, fue donde Eva y le dijo lo que le dijo. La mujer fue seducida por la serpiente. Cuando la mujer es seducida, entonces va donde el hombre y le da al hombre a comer de nuevo. Hubo una ocasión que una persona decía que cuando Eva peca, Dios podía agarrar y sacar a Eva del huerto de Edén y hacer otra mujer a Adán. Pero Dios lo quiso así, lo dejó así. Pero ¿qué no de entender eso? Que nosotros debemos de mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dicho. No importando por dónde el enemigo te quiera atacar. Cuando Satanás zarandeó a Job, que luego quiso zarandearlo a través de su esposa, Satanás soportó y fue fuerte. Job soportó y fue fuerte. ¿Por qué? Porque esa parte débil él la va a atacar. Toda persona tiene una parte débil y por esa parte débil él te va a atacar, pero aunque él te ataque por esa parte débil, tú tienes que mantenerte firme delante de Dios, no puedes desobedecer delante de Dios. O sea, mi hermano, que tú tomas este punto, la parte débil. Tú sabes que Satanás no puede penetrar tu vida espiritual hasta que tú no le demuestres una debilidad. O sea, que cuando Jesús está en el desierto
La Biblia dice que él duró 40 días y 40 noches. Pero llegó el momento donde la Biblia dice que él tuvo que hambre. Ahí llegó la parte de debilidad. Inmediatamente Satanás fue y lo tentó. Pero hay que entender algo. Cuando tú estás fuerte en el espíritu, tu carne se doblega al espíritu. Eso era lo que Satanás no entendía. Amén. Que la parte carnal de Jesús estaba ¿qué? Sustentada bajo el Espíritu Santo. Por eso que nosotros tenemos que fortalecernos más todos los días en el Espíritu, para que la parte carnal de nosotros pueda menguar. Porque cuando no oramos, ¿qué pasa? La carne, ¿qué hace? Sobreabunda, toma fuerza sobre nosotros. Y en esta poderosa noche, tarde o día que tú vas a escuchar este video, nosotros te queremos decir que es el tiempo de que tú te establezcas. ¿En qué? En la obediencia. Amén. Para que Dios te pueda mantener en el lugar que te prometió. Y como decía mi hermano Sandy, el objetivo principal de este mensaje es que tú puedas entender y reconocer que es necesario que tú puedas obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar lo que es la salvación, para que pueda alcanzar lo que es la vida eterna. Y los hermanos que nos escuchan, aunque el enemigo te ataque, aunque el enemigo se levante contra ti, mantente firme delante de Dios, mantente en obediencia, porque su objetivo es desenfocarte del principio de Dios, pero nunca quite tu mirada del Maestro. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar por ti. Gloria Padre, te damos gracias, Señor del cielo. Gracias, Dios amado. Gracias por cada persona que va a escuchar, sí, Señor del Jesús. cielo, este video, Señor. Maravilloso. Padre, te